Continuamos con el ejercicio anterior. Iniciamos una variable boolean como falsa y le solicitamos a través de un sistema print al usuario que ingrese cuántos empleados se van a procesar, que son la cantidad de empleados de nuestro arreglo y los que va a leer nuestro arreglo. Le decimos que lea nuestra cantidad de empleados instanciamos nuestro arreglo para que lea la cantidad, para que lea nuestra cantidad de empleados de la clase empleado y creamos nuestros empleados, instanciamos nuestros empleados temporal, nuestras clases de empleado por hora y empleado fijo, que más adelante los vamos a instanciar en los diferentes procesos que utilizamos. Luego de haber creado ya todas nuestras variables, vamos a proceder a realizar un menú. Nuestro menú principal. System.open. Con los diferentes procesos según lo que requiera el programa. Según es el caso, necesitamos registrar un empleado, mostrar un empleado, mostrar todos los empleados
empleados registrados. Y vamos a hacer una última que sea mostrar pago total de los empleados. Agregamos una opción 0 para salir. Y uno que diga la opción debe ingresar una opción entre 0 y 4. Leemos la entrada. Entrada, punto, leer entero, punto y coma. Le decimos que si la opción es menor que 0 o mayor que 4, entonces lance una excepción. Si no, creamos un switcher para ingresar al submenú. Vamos a copiarnos este sistema print. Le decimos que si caso 1 es igual a true, entonces registra un empleado. En el caso 2 le decimos seleccione un tipo de empleado. Aquí le damos las diferentes opciones. Si es temporal,
por hora o si es fijo. Vamos a crear aquí algunos tabuladores. Aquí en menú también le vamos a crear algunos tabuladores que se nos pasó por alto. Y nos vamos a copiar un poquitico de esto para no tener que volverlo a escribir. Aquí sería opción T. Y le decimos que si opción T es menor que 0 o mayor que 3, entonces arroja una excepción. Aquí no es 0, aquí es 1. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Sino que arroja una excepción. Si no, va a un switch directo. Que nos enviaría a las diferentes opciones que son nuestro case 1 para registrar un empleado temporal. Antes de proseguir, aquí teníamos que haber realizado un try para que se cumplan algunas sentencias antes de, ¿sí? Vamos a empezar a colocar, para que no nos perdamos, unas etiquetas de observación. Todo debe ir acompañado por un while. Tenemos tu while, el try, este es mi main, y me faltaría
colocar aquí algunas de las secciones que ya yo tenía copiadas en un bloc de notas para ahorrarnos tiempo, que serían las excepciones requeridas por el try, que nos indican los errores de cálculo, error de datos de entrada, error de formato de entrada, y que debemos ingresar opciones entre 0 y 4 para nuestro primer menú. Para nuestro primer case del switch 2 tenemos que cargar datos. Para hacer esto debemos obligatoriamente crear un método que lo vamos a crear justo debajo del fin del main. Vamos a declarar estático le vamos a agregar una excepción y vamos a comenzar a cargarla. ¿Cómo lo vamos a cargar? Con los atributos de la clase empleado. Ingresa código. Leemos código. Código es de tipo string. Luego le decimos ingrese cédula leemos cédula cédula también es de tipo string, vamos a leer un string. Vamos a hacer lo mismo con nombre. Y finalmente con edad. Edad es de tipo entero, quiere decir que vamos a mandar a leer un entero. Con esto deberíamos tener listo la variable, el método cargar datos, que es el que vamos a utilizar en nuestro primer caso del switch 2. Luego de haber creado el método cargar datos, procedemos a crear nuestro caso 1. Instanciamos new cargamos sus atributos, que serían código, cédula, nombre y edad. Mostramos un mensaje que nos diga que el empleado
espacio, empleado creado con éxito. En este caso, empleado temporal. Recordemos que tenemos 3 clases de empleado. Vamos con el caso 2 para nuestro empleado por horas. Le decimos cargar datos. El empleado va a ser igual a instanciar empleado por hora. Igualmente agregamos sus atributos. Recordemos que el empleado por hora tiene un atributo adicional que en este caso es horas trabajadas. Aquí nos faltó el break que cierra la instrucción. Vamos a copiarnos este System of Print. Y vamos a decir que el empleado por horas creado con éxito. Terminamos la opción con un break y nos trasladamos al case 3, que igualmente es cargar datos. El empleado lo instanciamos como empleado fijo, le agregamos los atributos, código, cédula, nombre, edad, en este caso años de servicio, nos copiamos el System Print que diga empleado fijo creado con éxito y terminamos la sentencia con un break. En el caso del empleado por hora y el empleo fijo, como ellos tienen un aditivo, para el empleado por hora es horas trabajadas, vamos a crear un System of Print que nos pida las horas trabajadas. Lo leemos. Entrada, punto. Horas trabajadas es entero. Igualmente aquí con años de servicio, que también es entero. Aquí ponemos años de servicio. Colocamos años de servicio y leemos años de servicio. Con esto sí tendríamos listas nuestras 3 casos. Para terminar con este switch, debemos inicializar los contadores.
para que nos cuente a través de que se vayan registrando los empleados. Instanciamos al empleado. Y aquí hacemos que el contador se incremente. Bien, terminamos el switch 2, que es el switch de tipos, o sea, de tipo de empleado. Tenemos un empleado temporal, un empleado por hora y un empleado fijo creado con éxito. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? Nos pide mostrar un empleado registrado. Para mostrar un empleado registrado debemos crear un método que nos busque el empleado. Así como creamos el método cargar datos, debemos crear otro método que nos permita buscar empleado por empleado, en este caso a través del código de cada empleado, y que nos muestre el empleado que seleccione el usuario. Creamos un método estático de tipo entero que nos permita buscar empleados. Código buscar. Ok. Declaramos un boolean. Encontró falso. Declaramos una variable posición inicializada en 0. ¿Qué pasa? Que en este momento nosotros nos damos cuenta que debemos declarar posición en la clase, en los atributos de la clase, pero en el main. Vamos a declarar el string que acabamos de declarar, código buscar, vamos a declarar la posición, la inicializamos en 0 y vamos a declarar de una vez una variable i que vamos a utilizar más adelante en el siguiente método que vamos a realizar. Nos vamos a el método que estamos realizando. Bien, luego de haber declarado nuestras variables, creamos un método, una opción do while, ciclo do, con condicional if, que nos diga que si el código buscar punto equals de arreglo empleado en la posición punto get código, entonces me va a decir que encontró al trabajador. El proceso que se hace de búsqueda. Si no, la posición se incrementa y sigue buscando. Todo
tiene un while o termina en un while y le decimos que si encontró y posición menor que arreglo empleados punto length y arreglo empleado diferente de null, o sea, esto se cumple si esto se cumple. Entonces retórname la posición que estoy buscando, la posición de mi empleado. Y ese sería nuestro código, nuestro método de buscar empleado. ¿Para qué? Para poder realizar nuestro caso 2. Ve, aquí tengo el caso 1, true. Decimos que sí, caso 1, abrimos un system print, luego la siguiente instrucción es, como es de esperarse, el ingreso del código del empleo que se va a buscar. Entonces le decimos ingrese código del empleado a buscar. Luego, obviamente, tenemos que decirle al programa cuál es el código a buscar. Por tanto, debemos leer el código. Que lo declaramos string. Y la posición que sea igual a quién, a buscar empleado, a través del código buscar. Y comenzamos a condicionar nuestras opciones. Decimos que si la posición es menor o igual
nuestro arreglo, punto length, o sea, que recorra todo el arreglo. Entonces va a haber otra condición, que es que si nuestro arreglo en la posición es instancia de empleado temporal, entonces me va a mostrar nada más los datos del empleado temporal. Para que eso pase, debemos decirle que revise el arreglo según su posición y me muestra el recibo. Con eso terminaremos la primera sentencia para que lea el empleado temporal. ¿Qué pasa? Que cuando yo registro un empleado temporal, uno por hora y un empleado fijo, entonces él va a buscar y va a ubicar, son los datos del empleado temporal, entonces me va a mostrar el recibo única y exclusivamente de ese empleado. Lo mismo va a pasar con el empleado por horas y el empleado fijo. ¿Qué pasa? Que vamos a decir que si el arreglo en la posición es instancia del empleado por hora, entonces me va a leer los datos del empleado por hora. Me va a mostrar el recibo y aparte del recibo, como este empleado tiene un cálculo diferente al empleado temporal, entonces me va a decir, me va a buscar en el arreglo, en su posición, en la posición del empleado, para calcular su sueldo. Lo calcula y lo muestra en recibo. Como el orden de los factores aquí se afecta, entonces calcular sueldo debe ir antes de mostrar recibo. Después que me calcula el sueldo, me muestra el recibo. Entonces hago lo mismo con el empleado fijo, solamente le cambio que es una instancia del empleado fijo y le digo que me muestre los datos del empleado fijo, que me calcule su sueldo y me muestre el recibo. Con esto tendremos listo nuestro botón mostrar empleado. Entonces tendríamos registrar empleado, listo, mostrar empleado registrado, listo. Ahora me pide que mostremos todos los empleados registrados. Para mostrar todos los empleados registrados,
debemos realizar un proceso parecido a este, pero que va a ubicar todos los empleados y no va a mostrar uno por uno, sino que me va a mostrar la lista completa. Antes de eso vamos a colocar aquí un system of print que envíe un mensaje de error si la búsqueda fue fallida y no se encontró el empleado. Este en caso de este if. Perdón. En el caso de en el caso del primer if va a decir error debe registrar un empleado. En el caso de que él revise en las tres instancias, en el empleado temporal, en el empleado por hora y en el empleado fijo, y no consiga ningún empleado, es porque no se registró y va a arrojar un error al sistema que le va a decir al usuario error de registrar un empleado porque no lo registró. En el caso del segundo if nos va a decir que no se encontró el empleado, simplemente porque sí hubo registro, pero el empleado que yo estoy buscando no se consiguió. Cerramos la instrucción del caso 2 con un break y procedemos a darle instrucciones al caso 3. En el caso 3 debemos realizar un ciclo for, pero antes de ello vamos a mostrar un mensaje que nos indique qué condición estamos cumpliendo, y este es mostrar todos los empleados registrados. ¿Sí? Bueno, realizamos nuestro ciclo for y decimos si es igual a 0, y es menor que el arreglo de empleados.length y se incrementa. Abro llaves y comienzo a darle instrucciones. En este caso va a ser algo parecido a esto que tenemos aquí. Si el arreglo viene del arreglo, pero en este caso no va a ser en la posición, sino en la posición I. Entonces le digo que me imprima un mensaje pero a eso le vamos a sumar que I se incremente a medida de que se vayan registrando. Si registro 50 empleados temporales, entonces me va a mostrar 50 empleados temporales, cada uno en su posición.
obviamente con el cálculo de su sueldo. Más su sueldo es más arreglo empleado en la posición I, punto, calcular sueldo. Pero ¿de quién es este arreglo de empleo en la posición I, punto, calcular sueldo? No se sabe, ¿verdad? Entonces debemos colocar que esto es ¿de quién? Del empleado temporal. Del empleado temporal en la posición I, punto, calcular sueldo, ¿cierto? Entonces a eso le sumamos igual empleado temporal arreglo de empleado en la posición I, punto, mostrar recibo. Y con eso culminaríamos nuestra instrucción. ¿Para qué? Para que me muestre todos los empleados registrados tras de un sistema PRI. Entonces, datos de empleados temporales más el incremento de cada uno de ellos, más el sueldo que se va a sacar a través de qué? Del arreglo de empleados en la posición I, punto, calcular sueldo. Y a su vez vamos a mostrar el recibo del empleado. Asimismo, vamos a dar otra instrucción para que haga lo mismo con el empleado por hora decimos que nos muestre los datos del empleado por hora, que se incremente, su sueldo es, y en vez de empleado temporal vamos a colocar que es empleado por hora, al igual que aquí. Y ya tendremos nuestra segunda instrucción lista. Asimismo vamos a realizarlo con el empleado fijo. Le decimos que nos muestre a los empleados fijos y que nos muestre si nos calcula el sueldo y nos muestre el recibo. Bueno, entonces tendríamos con esto terminado nuestro case 3. ¿Qué nos pide en el caso 4? En el caso 4 nos pide que mostremos el pago total de los empleados, pero para mostrar el pago total de los empleados debemos crear un método
que nos calcule todos los pagos de los empleados. Para eso declaramos un método estático de tipo float que se llame pago total, declaramos una variable de tipo float, igual que el método, que le vamos a colocar PT por significar pago total, la inicializamos en 0 y declaramos una variable i para nuestro ciclo for. Abrimos un ciclo for, inicializamos i, si es menor arreglo de empleado punto length, la incrementamos, abrimos llave y decimos que pago total, que es nuestra variable de aquí arriba, va a ser igual a ¿quién? A pago total, que sume el arreglo en la posición i, punto, calcular sueldos. ¿Qué me va a hacer esto? Incrementarme, sumarme todos los pagos de todos los empleados registrados en el programa y calcularme el sueldo. Y le decimos que nos retorne el pago total. Que tenemos el fin de nuestro método pago total. Bueno, para nuestro case 4 ya tenemos listo el método a utilizar, así que lo único que nos queda es programarlo. Abrimos un ciclo for para inicializar las variables, decimos que igual a 0 y es menor que el arreglo de empleados.length y incrementamos i para que nos pueda leer la instrucción. Vamos a decirle que sí, arreglo de empleado, que si post es menor o igual arreglo de empleado punto length, entonces system of print el pago total de todos los sueldos es más
aquí una sentencia como esta. Por si se les olvida registrar un empleado. Y obviamente hay que terminar la instrucción con un break, pero antes del else y el if. Y con esto tendríamos listo nuestro programa. No lo hemos compilado desde que lo comenzamos, pero podemos ir compilando a ver si nos da algún tipo de error. Ok, aquí nos está pidiendo que le coloquemos, que lo coloquemos entre paréntesis. Variable empleado. Aquí, pues, no instanciamos al empleado, por eso nos da un error. Y aquí nos está diciendo que el contador obviamente va después de el fin del switch. Tenemos un proceso completo. Vamos a ver si el sistema pues hace lo que requiere nuestro ejercicio. Nos dice que ingresemos la cantidad de empleados, vamos a ponerle 10. Nos da un menú, registrar un empleado, mostrar un empleado registrado, mostrar todos los empleados registrados, mostrar el pago total de los empleados. Y la opción 0 para salir, debe ingresar una opción entre 0 y 4. Ese es nuestro primer menú, ¿verdad? Le decimos que vamos a registrar un empleado y nos muestra el segundo menú, que en este caso es selecciona un tipo de empleado. Empleado temporal, 1, 2 por hora y 3 fijos. Le decimos que vamos a crear un empleado temporal. Ingresa el código. Código es 123. Ingresa la cédula. Ingreso el nombre. Ingreso la edad. Y tengo un empleo creado con éxito. Empleado temporal. Si quiero que me muestre un empleado, vamos a registrar un empleado por hora. Ingresa el código 567. Ingresa la cédula 16404-752. Nombre Pedro. Ingresa la edad 30 años. Horas trabajadas, vamos a decir que trabajó en el mes 126 horas. Y tenemos un empleado creado con éxito. Luego registramos el último empleado, que sería en este caso un empleado fijo. Ingresamos el código 890. Ingresamos la cédula 11.960.310. Nombre Clarelli. Edad 38. Años de servicio, vamos a ponerle que tiene 12 años de servicio. Y creamos el empleado fijo con éxito. ¿Cuál es nuestra segunda opción del menú principal? Mostrar un empleado registrado. Para eso
él nos pide ingrese el código del empleado a buscar. El primer empleado registrado fue el temporal, 1, 2, 3. La cédula, nombre, edad, sueldo. Esto pasa porque no le di tabulación para que me lo mostrara uno debajo del otro, pero ahorita se lo hacemos y no ha pasado nada. Volvemos a decirles que nos muestre un entrado, otro empleado, en este caso 567, que sería nuestro empleado por hora. Aquí tengo el código, la cédula, el nombre, la edad y su sueldo calculado, que serían las horas por el precio de la hora. Le decimos que nos muestre el último empleado, que es el empleado fijo, y nos da igual todos los datos: código, cédula, nombre, edad y sueldo. Le damos la opción 3 para que nos muestre todos los empleados y nos muestra todos los empleados registrados, los datos de los empleados temporales, los datos de los empleados por hora y los datos de los empleados fijos. Y en el 4 debería mostrarme la opción del pago total de los empleados, que no me lo muestra, y ya vamos a ver por qué. Bien, el case 4 mal estructurado, vamos a tratar de que compile, es el que nos está dando un error, porque es lo único que no estamos leyendo. Vamos a hacer con una simple instrucción de un sistema print, nos va a hacer el cálculo total de la suma, que es lo que nos interesa. Corremos el programa, ingresamos la cantidad de empleados, registramos un empleado temporal, Juan, 23 años. Vamos a registrar un empleado por hora, vamos a colocarle el código 2, 567, a este le vamos a poner Romeo, 35 años y trabajó 132 horas. Y registramos un empleado fijo, vamos a colocarle el código 3, la cédula es, ingresamos el nombre, María, vamos a decir que María tiene 29 años y tiene 7 años de servicio. Sí, mostramos un empleado, el código 1, aquí me muestra los datos, cédula, nombre, edad y sueldo. Pedimos que nos muestre, bueno, sin querer escogí un empleado. Le decimos que nos muestre todos los empleados registrados. Aquí tenemos todos los empleados registrados. Ahorita arreglamos todo este código. Y les decimos que nos muestre el pago total y aún no lo muestra. Vamos a salir y vamos a revisar el código a ver dónde nos equivocamos. Compilamos el programa
probamos, lo corremos. Vamos a decir que vamos a registrar 3 empleados. 1 temporal 17 034 021 Marlin 29 años. Listo. Registramos un empleado por hora. Código 2 16 404 752 Pedro. Ingreso a la edad 30 años. Horas trabajadas 123. Y registro un último empleado fijo. El código 3, cédula 9.600.910. Ingrese nombre Jenny. Ingrese la edad 48. Años de servicio 13. Ok, mostramos un empleado registrado. El 1, aquí está. Código, cédula, nombre, edad y sueldo, 8.000. Ese es el empleado temporal. Buscamos otro, el 2. Aquí está Pedro. Gana 4.305. Buscamos otro, en este caso el 3, que sería Jenny. Tiene 48 años y gana 10.400. Le decimos que nos muestre todos los empleados registrados y tenemos empleado temporal, el sueldo es de 8.000, el empleado por hora, el sueldo es de 4.305 y el empleado fijo de 10.400. Y por último le decimos que nos sume los sueldos de todos los empleados registrados y nos los muestra y nos dice que el pago total de todos los empleados registrados es de 22.705, que sería la suma de 10.400 más 4.305, que sería 14.705 más 8.000. Son 14, 22, 22.705 bolívares. Y tendríamos el programa totalmente listo.